¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludar a todas y todos ustedes que están conectados, viéndonos desde cualquiera de todas las plataformas que Compol, el sitio de la comunicación política, tiene para ustedes. En esta emisión que es, déjenme decirles, el kickoff, la patada inicial de un proyecto muy padre, muy bonito, encabezado por Gilberto Gómez Lara, George Natera, que son los cerebros de este proyecto y a los cuales muy generosamente nos han convocado a muchos otros más, entre ellos a la expertísima Viviana Mondragón y a su servidor Alejandro Arroyo y otros más que estamos seguros que va a ser de su agrado porque nos reúne y nos convoca un tema en particular. Y ese tema en particular es nada más y nada menos que la comunicación política. Y así es que yo les quiero decir, antes que otra cosa, que visiten el sitio Compol. Está en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, evidentemente en la página web. Nos vamos a dedicar y nos vamos a enfocar en una discusión, en un análisis, en una reflexión padrísima, fresca, ágil, en donde todos estos aspectos que hoy día, pues mucha gente dice que sabe, vamos a tratarlos de la manera más seria y más profesional. Y hoy tengo conmigo a tres expertazos en la materia. Tengo, y permítanme, jóvenes, señores, que la presente porque es Viviana Mondragón. Vivi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Alejandro, buenas noches a todos los que nos ven, Gilberto, George, un gusto estar compartiendo con ustedes este tema que nos apasiona. Ella es consultora especialista en comunicación parlamentaria y es apasionada de la Compol, ¿verdad? ¿Verdad, Vivi? Claro que sí. Perfecto. Tengo también conmigo, pues, a nada más y nada menos que a los meros autores de este concepto Compol, que son, voy a empezar por el gran Gilberto Gómez Lara, y no porque George Natera no lo sea, sino porque, George, estarás de acuerdo que la juventud empuje. Entonces pues, vamos a pedirle por favor que salude a Gilberto Gómez Lara, que es experto, dice que es experto en nada. Yo cada vez que lo leo, cada vez que veo sus tweets me parecen sensacionales, veo sus publicaciones, me parecen maravillosas. Es lector de oficio, comunicólogo y curioso de la comunicación política. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy bien, Alejandro, buenas noches. Saludos a todos, George, Viviana, al público también que nos está viendo y que está compartiendo este espacio en este momento con cada uno de nosotros. Es un gustazo, un honor realmente compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pues vamos a darle que este espacio, este momento sea lo más ameno posible y a ver de cómo nos toca, ¿no? Excelente, querido Gil, muchas gracias. Y tenemos aquí también a nada más y nada menos una voz ultra experimentada de la comunicación política. Él es George Natera, es Social Media Manager, Growth Hacker. Nos vas a decir con qué se come, porque muchos sabemos aquí desde luego con qué se come eso, pero nuestro público pues puede decir como que sí, como que no, como que a ver, ¿por dónde? Nos los vas a comentar, porfa. Es compañero con Polar y dice que es que marketer. No, yo creo que es uno de los mejores marketers que hay en el país. Yo de verdad estoy muy honrado y muy agradecido porque me hayan permitido la oportunidad de moderar esta mesa con tres grandes como ustedes. ¿Cómo estás, George? Mi estimado Alex, muchísimas gracias por esa presentación. Gracias por la invitación, como siempre, Vivi, Gil. Un honor siempre estar junto a ustedes, pudiendo compartir y conversar de esto que nos apasiona. Digo, no soy comunicólogo, pero me he formado como comunicador finalmente. Extraordinario, querido George. Yo nada más quiero decirle al público que en esta patada inicial, si ustedes se quieren meter a la página de Compol, por favor háganlo. Hay un breve relato que nos hace en la página con Gil y George, y se los voy a decir brevemente. Fíjense, a mediados del 2020, en una conversación por Telegram, relatan entre Jorge Alberto, George Natera, que está aquí con nosotros, Benjamín Ramírez, que estará próximamente con nosotros, y Gil Gómez Lara. Dice, George propuso el término compolers para definir a nuestra comunidad apasionada por la comunicación política. El uso de compolers hoy es ampliamente utilizado y hasta apropiado por otros, pero podemos decir con orgullo que ha logrado su cometido: proporcionar una identidad única para todas y todos aquellos que se han comprometido a sumarle valor a la Compol. Fíjense nada más qué importante es este aspecto. Y yo quiero para abrir boca,
aprovechando que tengo mentes lúcidas, seres humanos extraordinarios y gente ultra experta. A ver, a todos los que nos están viendo, yo les quiero preguntar a ustedes, y ¿qué les parece si empezamos por Vivi? ¿Sí? ¿Qué onda con la comunicación política hoy en México? ¿Cómo la ves? Pues mira, es un tema verdaderamente que merece la reflexión. Desde hace más de 20 años, casi 25 años, se empezó a crear la carrera en muchas universidades. Y curiosamente, pues hay gente que todavía no sabe que existe la comunicación política. Entonces está por un lado los que estamos apasionados de esto, que nos dedicamos a esto desde el ámbito de la consultoría, desde el ámbito de la academia, los que damos clases en las universidades, desde el ámbito también del manejo, pues, de asesoría, no necesariamente como consultores con nuestros clientes, sino de asesoría a las empresas, a los actores políticos, a otros niveles, se practica y se conoce por quienes estamos metidísimos en este tema, quienes escriben artículos o libros también. Y por otro lado, hay un fuerte desconocimiento que lleva a un problema que yo creo que es identificable, que no es la única disciplina en donde ha pasado, pero está pasando, en donde de repente te encuentras especialistas pues que se hacen de la noche a la mañana. Pero yo diría que eso se refleja en el trabajo que se hace, tanto a nivel académico como de consultoría, y en los resultados que da. Entonces, ¿qué te diría de la comunicación política en México? Creo que hace falta una estrategia de comunicación para poder decirle a la gente, a las personas que les interese esta disciplina, que existe la profesionalización en esta área y que, bueno, pues al final de cuentas es muy prolífica. Hay comunicación, la más famosa es obviamente en las campañas electorales, que a todos los que nos dedicamos a esto nos apasionan. Hay comunicólogos políticos trabajando en los gobiernos, en la comunicación gubernamental. Y yo la verdad, con un poco de falta de modestia de mi parte, pero sí lo digo, yo me dedico a una parte de la comunicación política que es la comunicación parlamentaria. Y ya les contaré específicamente de qué se trata. Buenísimo, fíjate que acabas de lanzar una gran provocación, no con lo de la comunicación legislativa, sino con el tema de la profesionalización, que es algo que pues nos ha convocado a los que estamos aquí reunidos, y yo quisiera que Gil, George, ustedes digan quién quiere comenzar. Esta parte me parece muy provocadora porque en efecto hay mucho humo allá afuera. Hay mucho vendehumo y hay mucha gente que de la noche a la mañana, y yo le escuché el concepto incluso a mi querida Vivi, que recurren desde el Sobrinity Manager hasta alguien que de repente dicen que sabe y pues no tiene ni siquiera el más mínimo conocimiento de un plan estratégico, por lo menos de primer semestre. A ver, mi George, cuéntanos tú cómo lo estás viendo desde tu ámbito de acción. Mira, para mí ha sido fundamental el entender que somos una generación que nos tocó ser el parteaguas precisamente de estas nuevas herramientas y conjuntar a esa supuesta vieja escuela con las nuevas herramientas. Somos ese parteaguas del cual nos ha llevado a sí ser académicos, pero también ser empíricos en muchas otras cosas. Y finalmente ir aprendiendo sobre la marcha de que pues no todos sabemos todo y que no todos dominamos todo, ¿no? Por ahí escuché hoy la frase de que Sócrates y Aristóteles han muerto hace mucho y ya no hay sabios. Entonces, sabios en el sentido de querer dominar todos los temas, ¿no? Entonces, aquí lo que yo consideraría de esto, digo, al ver que la comunicación política se ha especializado en cada ramificación y en cada especificación, dependiendo del ámbito en el que te encuentres o de la necesidad misma, desde el punto de vista de la mercadotecnia, recuerdo que todos los servicios y los productos están basados en satisfacer una necesidad. Entonces, bajo este lineamiento, me queda claro que cualquier materia va a generar un desarrollo académico para poderlo profesionalizar conforme se avanza en el tiempo. Entonces, en conclusión de estas vertientes o ideas, a mí me queda claro que hoy la comunicación política
ciertamente en algunas áreas aún está en pañales, como es el caso de Latinoamérica en muchos aspectos, ¿no? Y también es cierto que en esos pañales hay muchos que por tener una muy buena forma de vender las cosas, pues se convence y crea confianza, no necesariamente con la experiencia necesaria. Entonces, para esto, para mí es muy complejo porque pues ciertamente yo no vengo de una formación de comunicación política en sí, pero lamentable o afortunadamente me ha apasionado tanto que me he dedicado a realmente tratar de especializarme. En ese caso, me queda claro que habemos muchos que tenemos la humildad de poder decir, no sé, ¿me explicas? Y habrán otros que podrán decir, no te preocupes, yo te lo digo. Fíjate qué interesante lo que acabas de mencionar y eso lo vamos a abordar ahorita porque hay dos aspectos sumamente importantes en esto. Desde luego el conocimiento, la experiencia, pero atinaste en un tema bien importante que es el saber vender todo este expertise, no desde una perspectiva mercantilista, utilitarista necesariamente, sino lo que es, no hay otra. Pero antes de abordar eso, yo quisiera tocar un punto con Gil, porque es alguien, un joven muy inquieto, lo ha demostrado desde sus épocas de estudiante, tan inquieto que creó esto de Compol. Es decir, fíjense nada más el grado de profundidad a la reflexión que lo llevó y que generó junto con George, junto con Benjamín, todo esta vertiente. Yo quisiera, independientemente de ahorita abordar el tema de cómo se lleva a de ciertas instancias este conocimiento, cómo surge esta iniciativa y cuál fue tu preocupación inicial, tu inquietud junto con los amigos para llevar a cabo este proyecto que hoy, como lo dijimos de inicio, va a tener un inicio y vamos a hacer muchas cosas de aquí en adelante en ese sentido. A ver, Gil, cuéntanos un poco sobre esto, por favor. Gracias, Alejandro. Yo creo que somos inquietos hasta que nos damos cuenta en lo que nos hemos metido, ¿no? Por, mira, pasa algo y yo lo repito mucho constantemente cada que me preguntan. En primera, cuando yo estaba en la Facultad de Ciencias Políticas, estudiando Ciencias de la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, hay una línea terminal que está especializada, dedicada a la comunicación política, el estudio de la comunicación política. Son 4 semestres en los cuales los estudiantes se dedican a especializarse en el estudio de la comunicación política y en teoría el ejercicio. Y hay una narración y de la cual Viviana no me va a dejar mentir porque tuve el honor de que Viviana fuera mi profesora en 2 semestres diferentes en la misma facultad. Y pasaba algo muy peculiar que era el primer día de clases en el 6º semestre, llegamos a su clase y ella nos pregunta, ¿qué es la comunicación política? Y yo llevaba más o menos un año pensando en eso, y así como todos mis compañeros, pues imagínate aquí que sale un gran signo de interrogación al lado de mi cabeza, y pues era lo mismo, ¿no? Era la misma cuestión. Llevaba ya mucho tiempo indagando, buscando en internet. Estoy hablando más o menos que estamos por ahí de los años 2016, 2017, más o menos. Y busqué libros, habían pocos, definiciones era cada una por lo primero que se le venía a la mente al autor, seguramente algunas con mucho rigor, algunas otras no tanto. Entonces, pues yo dije, ojalá existiera una página web, ojalá existiera un espacio en aquel momento que pudiera dar luz a los estudiantes de comunicación política, ¿no? Y entonces, ya después a lo largo del tiempo, entré a una asignatura que estaba enfocada al marketing político, luego a la par estudiando géneros periodísticos, nos dicen, a ver, abran un blog, ¿no? Y yo dije, pues, yo ya sé hacer un blog en internet, lo hacía por ocio, por entretenimiento de alguna manera, porque siempre me gustó la idea de que el internet fuera plural y diera espacios para que existieran páginas para poder
simple y llanamente decir lo que tu opinión pura y nata, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no vamos al otro nivel? Abrimos una página web. Y entonces dije, ¿de qué? La marca ya la había hecho en la asignatura de marketing político y la duda ya la había adquirido en la clase de Viviana, que era qué es la comunicación política. Y en aquel entonces, 2016, el hashtag Compol estaba contado, existía cuentagotas. Hice mi investigación tal cual como se debía de hacer para poder elegir una marca y dije, pues Compol casi no se utiliza y como la contracción de esta palabra comunicación política. Y pues la vamos a aventar, ¿no? Y resulta que poco tiempo después abrimos la cuenta en Twitter y efectivamente tuve el honor de encontrar a muchas personas que tenían las mismas dudas, las mismas inquietudes y de ahí para acá, pues toda esa historia, ¿no? Ya es 2022, la página como tal, el sitio está a punto de cumplir 4 años en la web y Facebook, que fue el primer lugar donde lo alojamos, pues también, ¿no? Más o menos compartimos ese espacio. ¿Qué te digo? Es un espacio que surge a través de la curiosidad, por eso lo puse así, curioso la comunicación política, porque no estamos aquí para dar de alguna manera como vacas sagradas, decir esto es la comunicación política y con esa Claro. ficticia autoridad decir este es el hilo negro, sino más bien para buscarlo y colaborar, ¿no? Sumar entre todos. Fíjese que está interesantísimo estos tres aspectos que cada uno ha mencionado. Profesionalización, decía Vivi. George, la parte de especialización. Tú, Gil, la parte de difusión. Así como de bote pronto, porque sabemos que la comunicación política tiene tanta reflexión que hacerse de ella, y sobre todo en un contexto como el que vimos hoy, donde la proliferación, cada persona es un medio de comunicación, si a esas nos vamos, ¿no? Entonces, ¿sobre qué aspecto quisieran que pudiéramos ir más o menos abordando de estos tres que parecen centrales: profesionalización, especialización, difusión? Algo con lo que pudieran ustedes decirle a la gente, a los que nos están viendo, alguna suerte de tip, alguna suerte de consejo con base en su experiencia. Por favor, levanten la mano, digan quién quiere entrar, abramos micrófonos y hagamos esa retroalimentación, por favor. Venga, George. Gracias. Fíjate que hay un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, que es, y últimamente cada vez se da más, que es el poder intercambiar datos. En la época en la que las cartas se transmitían por correo tradicional, pues el intercambiar información era de privilegio. Pocos eran los que tenían ese nivel de información y la podían transmitir. Hoy, como bien dices, todos lo tenemos prácticamente en la palma de nuestra mano. Entonces, creo que no, más allá del nivel de especialización, difusión o profesionalización, es cómo usas esos datos. Okay. ¿Cómo usas esa información? Al final del día, la comunicación política nos queda claro que es el transmitir, llámese el buen gobierno, llámese la buena acción o llámese la buena labor en cuestión social muchas veces. Pero también, en realidad, en la práctica diaria, te encuentras con muchas fake news, mucha información tergiversada y que finalmente lo más importante de esto es que se quede el oyente de todo lo que consume. Entonces, sé que a lo mejor es un nuevo debate, sé que a lo mejor Sí, claro. pudiese ser otra línea y otra liga por completo, Sí, pero la profesionalización en específico, que es el caso que quiero aludir en este momento, es que esos datos, al final del día, como bien dijiste ahorita, de bote pronto, al comunicador político le toca la decisión en la inmediatez. De bote pronto normalmente te toma el que si no estás bien informado, no tienes los datos actualizados, no estás con las fuentes idóneas en el momento, caemos en tomar malas decisiones, creo yo, y esa profesionalización o esa experiencia es lo que te permite a veces tomar las mejores decisiones, a veces así, a bote pronto. muy bien. Vivi. Pues mira, yo quisiera referirme un poquito y no está alejado de lo que dice George, y es sobre el tema que yo te comentaba, de la posibilidad de especializarse en un área de la comunicación política. Ok. Porque al final, ¿qué es lo que encontramos?
yo hablaba de que me he especializado en comunicación parlamentaria, que es un área poco explorada. Y es un área poco explorada porque el Parlamento en México, no te creas que es de los actores políticos más preponderantes según nuestro sistema político. Bueno, Y hasta esa es tienes una una de las curul causas. pequeña ahí a tu izquierda, ¿verdad? Para que veas cómo me apasiona de la comunicación parlamentaria. Pero Excelente. al final se trata de esto, porque el comunicólogo político o el comunicador político no es todólogo. Es Claro. decir, aquí tenemos, por ejemplo, a George, que es especialista en el tema de los datos, en el tema de las redes, en el tema de todo el networking, ¿no? De todo ese trabajo que se hace de comunicar en las redes sociales, de saber gestionarlas, de saber cómo funcionan y de utilizar esos datos para que el mensaje llegue a quien tú quieres. Pero hay otras áreas, no todos los consultores políticos son especialistas en toda la comunicación política. Hay quienes se dedican al marketing, hay quienes se dedican a la elaboración de discursos o narrativas, hay quienes construyen marcas personales, hay quienes se dedican solo al tema de la imagen o del proyecto imagológico de algún político, de alguna institución. Entonces, es importante que, por ejemplo, los estudiantes de comunicación política que nos ven sepan que las ramas son tan amplias y las especializaciones han crecido tanto que es importante que vean cuál de esas es la que quieren elegir para ejercer la comunicación política. Yo les hablo de mi pasión, que es la comunicación parlamentaria, aunque también he ejercido la comunicación dentro del ámbito de los gobiernos locales. ¿Por qué me gusta la comunicación parlamentaria? Porque me parece que es un nicho poco explorado y un poco lo que dice Gilberto, bueno, pues a mí me gusta ver qué no hay para hacer donde Sí, no hay claro. lo que se debe hacer. Excelente. Gil, ¿qué opinas de todo esto? Me gustaría abonar mucho a esto, porque, mira, hace un par de meses yo estaba platicando por ahí, un tuitero también, experto consultor en comunicación política argentino, se llama Adrián Ramírez. Estábamos intercambiando en un chat unas palabras interesantes sobre cosas, a veces le decimos la farandulización de la consultoría política, que eso ya será tema para otra Sí, eso ocasión. da para un tema enorme, 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 Exactamente. porque la comunicación política y el comunicólogo político ya hasta se volvió un rockstar. Entonces Exacto. ahí hay toda una Y mira, vertiente de análisis muy importante que bien mencionas, Gil. estoy citando ahora a Adrián Ramírez sin su permiso, pero algo que me gustó mucho que me dijo fue, mira, hoy en día la comunicación política es más fácil definirla diciendo qué no es la comunicación política respecto a decir qué sí es la comunicación política, ¿no? Y es que, mira, este, me regreso a los tiempos universitarios. Si nosotros pensamos en lo mío, a lo que fui a la escuela, que fue las ciencias de la comunicación, pues las ciencias de la comunicación todavía tienen un debate bastante grande entre cómo teorizar si deben ser ciencias o si es una ciencia, si no es una ciencia. Es decir, de las ciencias sociales, de las más jóvenes, la comunicación. Y si pensamos en la comunicación política, todavía no terminamos el debate eterno entre teorizar qué sí es y qué no es, ¿no? Entonces, hacen falta muchas tesis, hacen falta teorías, tal cual. Entonces, de ahí no vamos a acabar nunca. Realmente la comunicación política, al menos en un tema conceptual, es algo nuevo, ¿no? Y decimos, oye, pero es que ya se escribían libros de comunicación política o de consultoría hace 30, 40 años. Sí, eso para la ciencia es nuevo, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que primeramente para poder hablar de la comunicación política necesitamos mucha humildad y eso podría llevarnos después para ese tema de la farandulización de la comunicación política, porque realmente no sabemos nada de lo que creemos realmente que es la comunicación política, sabemos muy poco y apenas estamos averiguando, estamos indagando. Y por eso pienso que necesitamos mucha humildad para poder afrontar las dudas, para preguntar con esa misma humildad qué es y comenzar a investigar. Bueno,
eso nos lo dicen mucho cuando hablas del método científico, ¿no? Pero eso también, como le decían a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran Sí, responsabilidad, ¿no? claro. El Sí, sí, hecho sí. de que aprendas a leer ya automáticamente te asigna una responsabilidad como ser pensante, porque no se trata nada más es más, desde el momento que aprendemos a hablar, no se trata solo de hablar por hablar, sino ya es un compromiso con el conocimiento. Y por lo tanto, necesitamos en la medida en que comenzamos a aprender, ponerle rigor a todo lo que hacemos, a todo lo que escribimos, a todo lo que conversamos, pero también la manera en cómo nos cuestionamos, porque no nada más nos podemos inventar conceptos a la ligera, como si estuviéramos hablando de un libro de autoayuda, con el respeto a los que les gusta mucho libros de autoayuda más que de ciencia, pero yo creo que hace falta ponerle ese rigor, y como dices tú esta palabra que ahora te la voy a referenciar, Alejandro, pues ponerle un poco de cariño, ¿no? Un poquito de cariñito a la Sí, labor, para que lo que tengamos claro. también sea comprensible, porque a veces vemos en la academia muchas personas que dicen palabras muy rimbombantes, muy bonitas, pero híjole, son bien difíciles de comprender, y eso, George, tú no me dejarás mentir, podemos decir muchas cosas, pero si no se entienden también en temas digitales, en temas de marketing, y Vivi en temas de comunicación, fracasa el mensaje, ¿no? Entonces, hay mucho que decir de esto, Alejandro. Acabas de decir algo, acaban de decir todos algo sensacional. Decía, ¿no? Cuando le preguntaban a David Bowie sobre Bob Dylan, está en una película, la acabo de ver, por eso lo cito. Pero ya había tenido oportunidad de ver la anécdota Son anteriormente. más jóvenes, Alejandro. Sí, ¿verdad? George y Sí, sí es. Gilberto. Sí, sí, Hay que hablar sí. de Bad Bunny, de BTS, por favor. Sí, caray. Discúlpenme que vaya a la prehistoria, pero la verdad es que lo que dijo David Bowie de Bob Dylan fue sensacional cuando le preguntaron a David Bowie qué opinaba de Dylan. Y decía, es una voz de arena y pegamento. Como diciendo, eso tiene una voz terrible. Pero acote y dice, no obstante, él sí tiene algo que decir. Y este tener algo que decir es una de las más grandes esencias que tiene la comunicación política. Es decir, hay todos los que nos dedicamos a esto, todos los que nos interesa, nos apasiona o curioseamos, independientemente del ámbito, ya sea desde la comunicación parlamentaria como Vivi, desde las redes sociales como George y su gestión tecnológica en esta materia, como Gil desde esta reflexión que nos acaba de entregar y que desde luego con la curiosidad hay muchas cosas que seguir profundizando. Hay algo que es un hilo conductor, hay algo que decir, hay algo que transmitir, y desde luego todo va en torno, salvo su mejor opinión, y redunda en crear mejores entornos, que sería lo idóneo en ese sentido. Por eso vamos a hablar, y quiero decirles a todos ustedes que vamos a estar hablando por lo menos cada 15 días en este espacio con especialistas como Vivi, como George, como Gil. Vamos a traer también a más sobre este y muchos temas de comunicación política, porque la verdad sea dicha, este elemento es, y no porque nosotros nos dediquemos a eso, es verdaderamente un eje transversal en mucho de lo que opera la política, la tecnología y otros ámbitos que se concentran en ella, y que de verdad tiene una aportación sociocultural, y no desde luego política, pero sobre todo sociocultural enorme, enorme. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, queridos amigos, que perfilemos el cierre y que me hagan favor de cerrar con algo, si son tan amables, con una reflexión, con una invitación, con un pensamiento, con una provocación, por favor, para que no digan que yo soy el que ahí anda poniendo el dedo en alguno de ustedes. Levanten la mano, damos la palabra y adelante para un breve cierre de 1 minuto cada quien, si son tan amables. Bueno, ok, digo yo. Adelante, Gil, cierra. Yo esperaba que comenzaran primero las damas, pero vamos a darle. La dama cierra. Bueno, no, las mujeres cierran, es decir, ellas al final del día, como decían por ahí, los últimos serán los primeros. Entonces, Vivi cierra, si está de acuerdo. Adelante, venga. De acuerdo. Pues mira, yo creo que para ponerle
como dice Josh, para ponerle sal o ese picor a la conversación. Digámoslo con todas sus palabras, ¿no? Van a haber más compolers aquí, ¿no? Van a haber más compolers de los que están de los que están formados, de hecho, ya en la fila. Claro. Y al público que nos está viendo también, adjudíquense el término, ¿no? Exacto. Compolers, que de hecho es de la genialidad de George. Esa palabra se le ocurrió a George y es lo que tú mencionabas al principio de esta conversación. Estamos intercambiando con George, con Benji Ramírez, que después va a estar aquí, una charla en Telegram. Y George lo dijo puntualmente: si estamos enfocados e interesados en la comunicación política, pues vamos a llamarnos compolers, ¿no? Y este es un término que, si bien es cierto, salió de la mente de George, pues si estamos especializados y si estamos apasionados por la comunicación política, entonces automáticamente te conviertes en un compoler, ¿no? Así que pues vamos a ver muchos más aquí en la fila, y hay mucho que debatir, hay mucho que construir, hay mucho que pensar. Así que el espacio está puesto para esto y abierto pues para todos, ¿no? Para todas las mentes dispuestas a poner su granito de arena y sumar a la comunicación política. Así que gracias por la iniciativa, porque esta iniciativa pues es tuya, Alejandro. Así que... Es de todos. Y qué bueno, es un gustazo y un honor compartirlo con todos ustedes, George y Diana. Gracias. No, al contrario, tengo que decirlo, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad. Ya lo iremos platicando a lo largo de las emisiones. Lo importante es que estamos reunidos y estamos retroalimentando, que eso es al final del día el aporte de valor que nosotros pretendemos y vamos a dar a todos ustedes. George, por favor, cierra con algo. Yo quisiera cerrar solamente con un par de ideas, y lo dijiste parafraseando prácticamente la idea que acabas de dar, Alex. Dicen por ahí que el conocimiento que no se comparte se pudre. Y también dicen que lo que no se dice no existe. Entonces, no hay buenas ideas, no hay malas ideas, no hay buenas frases, no hay malas frases. Solamente el miedo de no poderlas decir y colocarlas en el momento adecuado. El momento siempre es bueno. La iniciativa siempre va a ser buena. El tema aquí es el respeto con el que podemos estarnos comunicando, va a ser la gran diferencia en el entorno político, social o cultural que manejemos. Con eso me quedo, y esa es mi participación en la comunicación política, hacer nuevos entornos. Sensacional, me encanta, porque fíjense que tengo que decirle antes de ir con Vivi, permíteme 10 segundos. Hay un hilo conductor siempre en todas las comunidades, en todas las tribus que se forman. Hay una gran tribu compoler, pero dentro de los compolers hay unos compolers, otros compolers. Somos hermanos todos, nos conocemos, podemos dialogar, pero este grupo en particular, si algo tiene, es justo esa orientación, mejorar los entornos, ir a fondo en la reflexión y aportar valor en esto que conocemos, que algunos tienen mucho más experiencia, otros a lo mejor se van incorporando, pero la intención es esa, aportar valor. Vivi, ¿con qué cierras? Pues yo cierro con una invitación a todos los que nos ven para que visiten el sitio de la comunicación política en internet, en las redes sociales, que visiten también el sitio de los compolers, que con mucho ánimo y con mucho entusiasmo estamos en esta comunidad, porque nos interesa compartir el conocimiento y nos interesa también generar contenidos de valor en las redes que hoy a veces son tan complicados de encontrar. Ese es el objetivo de este sitio, esa es la intención de todos los que formamos parte de esto. Entonces, en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en esos lugares está el sitio de la comunicación política, que lo sigan. Y yo agregaría como final que este ejercicio de compartir conocimiento se volverá mucho más dinámico. En las siguientes emisiones estaremos compartiendo, por ejemplo, análisis ya de instrumentos de comunicación política como spots, como discursos. Vamos a compartir con ustedes también
los contenidos de libros de comunicación política que nos hayan marcado o que le proporcionen a los estudiantes, a los consultores, a los interesados de la comunicación política, herramientas y conocimientos que les permitan mejorar en su trabajo, en su desempeño, o por lo menos saber menos. Saber más para ignorar menos. En este tema de la comunicación política. Y bueno, yo con eso cerraría, y también síganos a nosotros en nuestras redes sociales. Yo les dejo las mías, estoy como Vivi Mondragón L en todas las redes. Y entonces, bueno, gracias por escucharnos, gracias a ustedes por compartir este espacio, y bueno, enhorabuena por este proyecto que arranca. Muchísimas gracias, Vivi, qué bueno que dejaste tus redes sociales. George, ¿cuáles son las tuyas, por favor, para que la gente los vaya identificando? En todas estoy como George Natera. Buenísimo. Gil. Lo mismo, en todas las que se les pueda ocurrir, @Gil Gómez Lara. Caray, qué organizados son. Yo la verdad, en una soy Alejandro, en otra soy el Papa Sabritas, en otra soy el Duende Loco. No, es broma. La verdad es que esto que hacen ustedes y que hacemos todos, de tratar de generar, tiene que ver con una marca personal, pero de generar una homogeneidad para que podamos tratar a partir de cada una de las redes, aportar ese valor. Yo en lo particular estoy como Lito-Arroyo en Twitter, y en LinkedIn, Facebook e Instagram como Alejandro Arroyo Oficial. Con muchísimo gusto. Yo quiero decirles, ya Vivi adelantó y lo hizo muy bien, hacia dónde va este proyecto. Como les digo, es la patada inicial de este proyectazo que estamos ciertos que va a ser de mucho aporte de valor, mucha interacción, mucha retroalimentación, mucho diálogo, mucha reflexión, debate también, porque también de eso se trata, de más allá, y lo dijo muy bien George, puede ser un gran debate, puede ser un debate, puede ser polémica, podemos generar incluso provocaciones como con la que abrió generosamente y muy bien perfilada Vivi, pero siempre con una decencia y una educación como nos caracteriza como las personas que somos, y que ustedes van a ir viendo a lo largo de las emisiones, de las personas que vayan y vayamos rotando en esta reflexión. Muchísimas gracias a los tres. Vivi, muy buenas noches. George, gracias por ese concepto junto contigo. Gil, muchísimas gracias por ese concepto. Yo estoy cierto y una de las cosas que he estado convencido y que estoy convencido y de los últimos tiempos que fue, y ya lo iremos viendo, que la pandemia dejó, es estos procesos de transformación masiva, y dentro de estos procesos incluye los cambios semánticos, los neologismos, la creación de tribus, la generación de comunidades, y ustedes han creado y están creando y están empujando toda una comunidad de compolers, que ya somos compolers, que ustedes generosamente aventaron al mundo, y bueno, ya ahí estamos montados en el barco. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión. Nos estaremos viendo pronto en las subsecuentes. Estaremos anunciándolas en las distintas redes de Compol, en las redes personales de quienes ustedes ya vieron y escucharon. Estén atentos porque de verdad se va a poner muy bueno. Muchísimas gracias. Pasen ustedes muy buena noche.